¿Qué harías si tuvieras que encontrar la fuerza para seguir viviendo después de perder lo más preciado de tu vida? Esta es la historia de una madre que perdió a su bebé de 1 año, pero que tenía que sobrevivir por su otro hijo, por su familia. Una historia que te mostrará que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en algo aún más poderoso. Te llevará desde el dolor más profundo hasta el renacer más hermoso que puedas imaginar. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Y si esta introducción ya tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a continuar compartiendo estas hermosas historias que inspiran y transforman vidas. Ahora. Sí, prepárate para una experiencia emocional que cambiará tu perspectiva sobre la vida y el amor. Las cortinas blancas del hospital se mecían con la brisa matutina, pero Elena no podía sentir el aire fresco en su rostro. Sus ojos, hinchados por las lágrimas que ya no podía derramar, permanecían fijos en la cama vacía donde apenas unas horas antes había estado su pequeño Mateo. El silencio del cuarto era ensordecedor, roto únicamente por el eco lejano de pasos apresurados en el pasillo. Señora Mendoza, necesitamos que firme estos documentos. La voz de la enfermera sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Elena giró la cabeza lentamente. La mujer de mediana edad sostenía una carpeta color manila con expresión compasiva pero profesional. Durante los últimos 3 meses, Elena había aprendido a reconocer esa mirada, la que reservaban para las madres que perdían la batalla contra el destino. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó con voz ronca. ¿El señor Mendoza está en la sala de espera con? La enfermera hizo una pausa, consultando sus notas, con Diego. Diego. Su hijo de 5 años, que había pasado la noche en vela preguntando por qué su hermanito no abría los ojos. Elena cerró los suyos con fuerza, tratando de encontrar las fuerzas para levantarse de esa silla de plástico azul que había sido su hogar durante las últimas 72 horas. El sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo la hizo abrir los ojos. Diego apareció en la puerta, con su cabello oscuro despeinado y los ojos brillantes por la confusión. Llevaba puesta la camiseta de Superman que Mateo le había regalado por su cumpleaños, ahora demasiado grande para su cuerpecito delgado. «Mami, ¿ya podemos irnos a casa?», preguntó con esa inocencia que partía el corazón de Elena en 1000 pedazos. Detrás de él apareció Carlos, su esposo, con el rostro devastado y los hombros caídos. Sus ojos se encontraron por un momento. Y en esa mirada Elena pudo ver reflejado su propio dolor, pero también algo más, la responsabilidad silenciosa que ahora pesaba sobre ambos. «Sí, mi amor», logró decir Elena, extendiéndole los brazos a Diego. «Nos vamos a casa». Pero mientras abrazaba a su hijo mayor, una pregunta la atormentaba: ¿cómo podía seguir viviendo cuando una parte de ella había muerto junto con Mateo? La casa los recibió con un silencio diferente al del hospital. Este era un silencio cargado de memorias, donde cada rincón susurraba el nombre de Mateo. Elena se detuvo en el umbral de la puerta, incapaz de dar el primer paso. Las paredes del salón estaban decoradas con dibujos de Diego y algunas fotografías familiares, pero lo que más le dolía eran los espacios vacíos, la silla alta junto a la mesa, el corral en la esquina, los juguetes dispersos por el suelo. «Elena, ¿quieres que prepare algo de comer?». Carlos dejó las bolsas del hospital en el suelo y se acercó a ella con cautela, como si temiera que fuera a romperse. Ella negó con la cabeza, sin apartar la vista de la sala. Diego había corrido directo a su cuarto, seguramente buscando la normalidad que tanto necesitaba. El sonido de sus pasos arriba les recordó que la vida, de alguna manera, tenía que continuar. Deberíamos guardar las cosas de Mateo», murmuró Elena, más para sí misma que para Carlos. «No hay prisa, mi amor. Podemos hacerlo cuando te sientas lista». «¿Lista?». Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y frustración. «¿Cuándo voy a estar lista para borrar a mi hijo de esta casa?». Carlos se acercó y la tomó por los hombros. Su barba de 3 días y las ojeras profundas contaban la historia de un hombre que también estaba luchando por mantenerse en pie. «No estamos borrando nada, Elena. Solo estamos adaptándonos». «Mami». La voz de Diego resonó desde arriba. «No encuentro a Osito». Elena sintió que el pecho se le oprimía. Osito era el peluche favorito de Mateo, un pequeño oso.
de color café que había sido su compañero inseparable desde que nació. Diego lo había estado buscando durante los últimos días, convencido de que si lo encontraba, su hermano regresaría. Ve con él, susurró Carlos. Yo me encargo de la cena. Elena subió las escaleras con pasos pesados. El pasillo del segundo piso estaba lleno de fotografías familiares, las primeras sonrisas de Mateo, Diego cargando a su hermano menor, momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños, que había permanecido cerrada desde que se fueron al hospital. ¿Mami? Diego apareció a su lado, con los ojos esperanzados. ¿Crees que Osito extraña a Mateo? Elena se agachó para quedar a la altura de su hijo y lo abrazó con fuerza, preguntándose cómo iba a explicarle que algunos vacíos nunca se llenan. Habían pasado 2 semanas desde el funeral, pero Elena aún no había entrado al cuarto de los niños. Cada mañana se despertaba con la determinación de hacerlo, pero al llegar a la puerta, sus piernas se negaban a obedecer. Carlos había respetado su espacio, ocupándose de Diego y de los quehaceres del hogar con una dedicación que rayaba en la obsesión. Esta mañana era diferente. Elena se había levantado antes del amanecer, había preparado café y se había sentado en la cocina a observar el jardín trasero. Allí, bajo el árbol de manzano, estaba el columpio que Carlos había construido para los niños el verano anterior. Mateo había estado demasiado pequeño para usarlo, pero le encantaba sentarse en el regazo de Elena mientras Diego se balanceaba en el asiento de al lado. ¿No pudiste dormir? Carlos apareció en la cocina, con el cabello revuelto y una expresión preocupada. Soñé con él, Elena murmuró, sin apartar la vista de la ventana. Estaba en el columpio, riéndose. Tenía esa risa que le salía cuando Diego hacía caras raras. Carlos se sentó a su lado y tomó su mano. Sus dedos, antes cálidos y reconfortantes, ahora se sentían extraños, como si pertenecieran a desconocidos que estaban aprendiendo a conocerse nuevamente. Elena, creo que deberíamos hablar con alguien. Un profesional. ¿Un psicólogo? Ella lo miró por primera vez en días. ¿Crees que estoy loca? Creo que estamos perdidos, y no sé cómo ayudarte. No sé cómo ayudarme a mí mismo. El sonido de pasos pequeños los interrumpió. Diego bajó las escaleras arrastrando su mochila escolar, vestido con el uniforme arrugado y los zapatos desabrochados. Había intentado prepararse solo para ir al colegio, pero el resultado evidenciaba que un niño de 5 años no podía hacerlo. Todo por sí mismo. ¿Ya es hora de ir a la escuela?, preguntó Diego, mirando a sus padres con expresión confundida. Elena se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Las semanas se habían convertido en una bruma de dolor, donde los días se difuminaban unos con otros. Carlos se levantó rápidamente para ayudar a Diego con los zapatos. «Mami, ¿hoy vas a recogerme?». Diego la miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Mateo. La señorita Patricia dice que las mamás siempre van a recoger a sus hijos. Elena sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Durante las últimas semanas, había dejado que Carlos se encargara de todo lo relacionado con Diego, la escuela, las comidas, los baños. Se había convertido en una espectadora de su propia vida, observando desde la distancia mientras su familia se desmoronaba. «Sí, mi amor», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. «Hoy voy a recogerte». Diego sonrió por primera vez en semanas, y Elena se preguntó si tendría las fuerzas para cumplir esa promesa. La puerta del colegio se abrió como una compuerta que liberaba un torrente de niños ruidosos y llenos de energía. Elena esperaba en la acera, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Había llegado 30 minutos antes, necesitando tiempo para reunir el valor suficiente para estar allí. «Mami». Diego corrió hacia ella con una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Viniste?». Elena lo abrazó con fuerza, inhalando el aroma de crayones y galletas que siempre traía del colegio. Por un momento, se sintió como una madre normal, recogiendo a su hijo después de un día escolar cualquiera. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó mientras caminaban hacia el auto. «Bien. Dibujé una familia. Estamos tú, papá, yo y…». Diego hizo una pausa, mirando hacia el suelo. «Y también dibujé a Mateo, pero la señorita Patricia dice que él no puede estar con nosotros».
Elena se detuvo en seco. Se agachó para quedar a la altura de Diego y lo tomó por los hombros suavemente. ¿Qué más te dijo la señorita Patricia? Que Mateo está en el cielo, pero que siempre va a ser mi hermano. ¿Es verdad, mami? Las palabras se atascaron en la garganta de Elena. Durante semanas había evitado este momento, posponiendo las conversaciones difíciles que sabía que eventualmente tendrían que enfrentar. Sí, mi amor. Mateo siempre será tu hermano, y siempre será nuestro bebé. ¿Pero por qué no puede venir a casa? Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se controló. Diego necesitaba respuestas, no más lágrimas. Porque a veces las personas que amamos se van antes de lo que quisiéramos. Pero el amor que sentimos por ellos nunca se va. Diego asintió solemnemente, como si estuviera procesando información muy importante. ¿Entonces tú y papá no van a irse también? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Elena se dio cuenta de que Diego no solo había perdido a su hermano, sino que también había perdido a sus padres presentes y activos. Durante semanas, había estado viviendo con versiones fantasmales de Elena y Carlos, sombras de las personas que solían ser. No, mi amor. Papá y yo vamos a quedarnos contigo. Siempre. Mientras manejaban a casa, Elena observó a Diego por el espejo retrovisor. Su hijo cantaba una canción que había aprendido en el colegio, moviendo las manos al ritmo de la melodía. En ese momento, Elena comprendió algo fundamental: Diego no solo necesitaba que ella sobreviviera, necesitaba que ella viviera. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena se encontró nuevamente frente a la puerta del cuarto de los niños. Esta vez, Carlos estaba a su lado, esperando en silencio. Los dos sabían que este momento había llegado inevitablemente. ¿Estás segura?, preguntó Carlos con voz suave. Elena asintió, aunque su mano temblaba mientras giraba la perilla. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando un espacio congelado en el tiempo. La cuna de Mateo estaba exactamente como la habían dejado, con las sábanas celestes y el móvil de estrellitas que todavía se movía con la corriente de aire. El aroma del cuarto la golpeó como una ola: talco para bebé, loción de manzanilla y ese olor único que solo Mateo tenía. Elena se acercó lentamente a la cuna, acariciando el colchón donde su hijo había dormido tantas noches. Mira, Carlos. Señaló hacia la cómoda. Ahí está Osito. Efectivamente, el pequeño oso de peluche estaba sentado en la cómoda, como si hubiera estado esperando el regreso de su dueño. Elena lo tomó en sus brazos, sintiendo el peso familiar de su cuerpo. Suave. Diego lo ha estado buscando, murmuró. ¿Se lo damos? Elena abrazó el peluche contra su pecho, inhalando el aroma a bebé que aún conservaba. Durante un momento, pudo imaginar que Mateo estaba ahí, que todo había sido una pesadilla terrible de la que finalmente despertaba. Sí, dijo finalmente. Osito necesita cuidar de Diego ahora. Mientras recorrían el cuarto, Elena y Carlos comenzaron a separar las cosas de Mateo en diferentes montones, las que se quedarían como recuerdo, las que se donarían y las que Diego podría querer. Cada objeto contaba una historia: el primer babero, los pequeños calcetines, el sonajero. ¿Qué tanto le gustaba? ¿Recuerdas cuando le compramos esto? Carlos sostenía un pequeño pijama azul con estampado de elefantes. Dijiste que se veía como un pequeño explorador. Elena sonrió por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Le quedaba enorme, pero no quería que se lo quitara. Siguieron trabajando en silencio, creando un ritual de despedida que ambos necesitaban. Con cada objeto que guardaban, Elena sentía que una parte de su dolor se transformaba en algo diferente, no menos intenso, pero sí más manejable. Cuando terminaron, Elena se sentó en la mecedora donde había pasado tantas noches alimentando a Mateo. Carlos se acercó y puso una mano en su hombro. Va a estar bien, susurró. No lo sé, Elena miró hacia la cuna vacía. Pero tengo que intentarlo, por Diego. En ese momento, escucharon pasos pequeños en el pasillo. Diego apareció en la puerta, frotándose los ojos con somnolencia. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Elena se levantó y le mostró a Osito. Los ojos de Diego se iluminaron inmediatamente. Osito.
corrió hacia ella y abrazó el peluche. ¿Mateo dijo que podía cuidarlo? Elena se arrodilló junto a su hijo, buscando las palabras correctas. Sí, mi amor. Mateo quiere que Osito se quede contigo, para que lo cuides y lo mantengas seguro. Diego asintió solemnemente, como si acabara de recibir una misión muy importante. Le voy a leer cuentos todas las noches, como hacía Mateo. Mientras llevaban a Diego de vuelta a su cama, Elena sintió que algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito diferente, no solo sobrevivir, sino encontrar la manera de vivir nuevamente. Los días comenzaron a tomar forma nuevamente. Elena había regresado a recoger a Diego del colegio, había vuelto a cocinar las cenas y había empezado a participar en las conversaciones familiares. Carlos observaba estos cambios con una mezcla de alivio y cautela, como si temiera que fueran demasiado frágiles para durar. Una tarde, mientras preparaba la merienda, Elena escuchó a Diego en la sala hablando con alguien. Se asomó y lo vio sentado en el sofá, con Osito en su regazo, contándole sobre su día en el colegio. Y entonces la señorita Patricia nos enseñó a hacer flores de papel, le decía al peluche. Mañana te voy a hacer una, pero tiene que ser amarilla porque es tu color favorito. Elena sonrió, recordando cómo Diego solía hacer lo mismo con Mateo. Su hijo mayor había asumido el papel de hermano protector con una naturalidad que la conmovía profundamente. ¿Te gusta la leche con chocolate?, continuó Diego. A Mateo le gustaba, pero mamá dice que todavía eres muy pequeño para tomarla. Diego, Elena se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo sabes que a Osito le gusta el color amarillo? Porque Mateo me lo dijo, respondió Diego con la seriedad de un niño que revela un secreto importante. Antes de irse, me dijo que cuidara de Osito y que le hiciera flores amarillas. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Durante los últimos días de Mateo en el hospital, Diego había pasado muchas horas junto a la cuna, susurrándole cosas al oído de su hermano. Ella había pensado que eran solo conversaciones de niños, pero ahora se preguntaba si Diego había entendido más de lo que todos creían. ¿Qué más te dijo Mateo?, preguntó con voz suave. Que no estuviera triste, que él iba a cuidarnos desde donde estuviera. Y que si yo cuidaba muy bien de Osito, él podría visitarnos en sueños. Elena abrazó a Diego, sintiendo una mezcla de asombro y gratitud. Su hijo de 5 años había encontrado una manera de procesar la pérdida que los adultos aún estaban tratando de entender. Creo que Mateo escogió muy bien a su hermano mayor, le dijo, besándole la frente. Esa noche, después de la cena, Elena encontró a Carlos en el jardín, sentado en el columpio que había construido para los niños. Se acercó y se sentó en el columpio de al lado. Diego me contó algo hoy, comenzó, y le relató la conversación sobre Osito y los mensajes de Mateo. Carlos la escuchó en silencio, con la mirada perdida en el cielo estrellado. ¿Crees que realmente le dijo eso?, preguntó finalmente. No sé si importa, Elena se balanceó suavemente. Lo que importa es que Diego encontró una manera de mantener vivo el vínculo con su hermano. Y tal vez nosotros también deberíamos encontrar la nuestra. Carlos la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente?, Elena señaló hacia el árbol de manzano. Quiero plantar algo aquí. Algo que crezca y florezca cada año, para recordar que el amor no muere, solo se transforma. Carlos asintió lentamente, y por primera vez en semanas, Elena vio esperanza en sus ojos. El sábado siguiente, Elena y Carlos se encontraron en el vivero local, con Diego corriendo entre los pasillos de plantas y flores. Habían decidido plantar un rosal amarillo junto al árbol de manzano, y Diego había insistido en que fuera amarillo, para que Osito se sintiera feliz. ¿Qué tal este?, Carlos señaló un rosal joven con capullos prometedores. Es perfecto, Elena tocó suavemente una de las hojas. Mateo habría querido algo que fuera hermoso y duradero. Diego apareció corriendo con una pequeña regadera de plástico en sus manos. Miren lo que encontré. Podemos usarla para darle agua al rosal de Mateo. Elena y Carlos intercambiaron miradas. Diego había nombrado naturalmente la planta, dándole un propósito que iba más allá de la simple decoración. De camino a casa, Diego habló sin parar sobre cómo iba a cuidar el rosal, cómo le iba a hablar para que creciera fuerte y cómo le iba a contar a Osito cuando floreciera por primera vez.
¿Creen que Mateo va a poder ver las flores desde el cielo? Preguntó mientras Elena manejaba. Estoy segura de que sí, respondió Elena, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su respuesta. En casa, los tres trabajaron juntos para preparar el lugar perfecto para el rosal. Carlos cavó el hoyo mientras Elena preparó la tierra especial que habían comprado. Diego se encargó de supervisar todo el proceso, dando instrucciones precisas sobre la profundidad y la ubicación. Tiene que estar donde pueda ver el columpio, explicó Diego, para que Mateo pueda vernos jugar. Mientras plantaban el rosal, Elena sintió que estaban creando algo más que un simple jardín. Estaban estableciendo un lugar donde su familia podía venir a sentirse completa nuevamente, donde el recuerdo de Mateo podría vivir y crecer junto con ellos. ¿Sabían que los rosales pueden vivir por muchos, muchos años?, comentó Carlos, mientras presionaba la tierra alrededor de las raíces. ¿Cuántos años?, preguntó Diego con fascinación. Algunos pueden vivir más de 100 años, si los cuidamos bien. Diego asintió con seriedad. Entonces voy a cuidarlo toda mi vida, y cuando sea grande, les voy a enseñar a mis hijos cómo cuidarlo también. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor puro. Eran lágrimas de gratitud hacia este niño extraordinario que había encontrado una manera de convertir la pérdida en legado. Cuando terminaron, se quedaron los tres parados alrededor del rosal, admirando su trabajo. El sol de la tarde creaba sombras largas en el jardín, y Elena pudo imaginar los años futuros, Diego creciendo, tal vez trayendo a sus propios hijos a conocer el rosal de su hermano, historias que se transmitirían de generación en generación. ¿Quieren que le digamos algo?, preguntó Diego. Elena y Carlos asintieron. Diego se acercó al rosal y habló con voz clara: «Hola, Mateo. Te plantamos este rosal para que tengas un lugar bonito donde visitarnos. Prometo cuidarlo muy bien, y mamá y papá también van a ayudar. Osito dice que le gusta mucho, y que cuando tengas tus primeras flores, va a ser el día más bonito del año». Elena puso una mano en el hombro de Diego y la otra en el brazo de Carlos. Por primera vez desde que perdieron a Mateo, sintió que estaban completos de una manera diferente, pero real. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Elena había comenzado a disfrutar. Levantarse temprano para preparar el desayuno, llevar a Diego al colegio, cuidar el rosal que ya mostraba signos de estar adaptándose bien a su nuevo hogar. Pero la vida, como Elena estaba aprendiendo, rara vez permite que la tranquilidad dure mucho tiempo. Un martes por la mañana, mientras preparaba el almuerzo para Diego, Carlos entró a la cocina con una expresión preocupada. «Elena, necesitamos hablar», dijo, sosteniendo una carta en sus manos. Ella dejó el cuchillo que estaba usando para cortar manzanas y lo miró con aprensión. «¿Qué pasa?». «Es de la compañía de seguros. Sobre los gastos médicos de Mateo». Elena sintió que el estómago se le revolvía. Durante los últimos meses, habían acumulado facturas médicas que parecían montañas imposibles de escalar. Los tratamientos, las consultas con especialistas, las noches en el hospital, todo había tenido un costo que iba más allá del emocional. «¿Cuánto?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Más de lo que podemos pagar». Carlos se sentó pesadamente en una silla. «Van a rechazar varias reclamaciones. Dicen que algunos tratamientos eran experimentales y no están cubiertos». Elena se apoyó contra la encimera, sintiendo que el mundo se tambaleaba nuevamente. Justo cuando había comenzado a encontrar estabilidad, la realidad financiera amenazaba con destruir todo lo que habían construido. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Podríamos pedir un préstamo contra la casa, ¿o?». Carlos hizo una pausa. «He estado pensando en buscar un segundo trabajo». «¿Un segundo trabajo?». «Pero ya trabaja 60 horas a la semana». «Elena, no tenemos opción. No puedo permitir que perdamos la casa. No después de todo lo que hemos pasado». El sonido de pasos pequeños en las escaleras les recordó que no estaban solos en esta crisis. Diego apareció en la cocina, arrastrando a Osito y con el cabello despeinado. «¿Por qué hablan tan serio?», preguntó con esa percepción que a veces tienen los niños para detectar las tensiones de los adultos. «Papá y mamá están hablando de trabajo, mi amor». Elena se acercó y le acarició el cabello. «¿Tienes hambre?».
Diego asintió, pero siguió mirando a sus padres con preocupación. ¿Vamos a tener que mudarnos? La pregunta golpeó a Elena como un rayo. Se dio cuenta de que Diego había estado escuchando más de lo que pensaban, procesando las preocupaciones de sus padres con la ansiedad de un niño que ya había perdido demasiado. No, mi amor, dijo Elena con firmeza. No vamos a mudarnos. Esta es nuestra casa, y el rosal de Mateo está aquí. ¿Prometes? Elena miró a Carlos, quien asintió casi imperceptiblemente. Te lo prometo. Después de llevar a Diego al colegio, Elena se quedó en el auto durante varios minutos, pensando en las opciones que tenían. La promesa que le había hecho a su hijo no había sido solo palabras vacías, había sido un compromiso que estaba determinada a cumplir. Cuando llegó a casa, encontró a Carlos en su oficina, rodeado de papeles y calculadora en mano. Estuve pensando, dijo Elena desde la puerta. Tal vez es hora de que yo también busque trabajo. Carlos levantó la vista, sorprendido. Elena, no tienes que hacer eso. Puedo manejar esto. No somos solo tú y yo, Carlos. Somos una familia, y las familias se enfrentan los problemas juntas. Por primera vez en meses, Elena sintió que había encontrado no solo una razón para sobrevivir, sino una razón para luchar. La oficina de empleo estaba llena de personas que, como Elena, buscaban una oportunidad para cambiar sus circunstancias. Había pasado la última semana actualizando su currículum, recordando habilidades que había puesto en pausa cuando nació Mateo. Antes de ser madre de tiempo completo, había trabajado como asistente administrativa en una clínica dental. Un trabajo que había disfrutado pero que había dejado para cuidar de sus hijos. Señora Mendoza, la consejera laboral, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, revisó su expediente. Veo que tiene experiencia en administración médica. Hay varias clínicas en la zona que están buscando personal. Elena asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había sido tanto tiempo desde que había trabajado fuera de casa que se preguntaba si aún recordaba cómo hacerlo. ¿Qué horarios manejan? La mayoría tiene turnos de mañana y tarde. Algunos ofrecen horarios flexibles para padres de familia. Mientras regresaba a casa, Elena pensó en cómo había cambiado su perspectiva. Antes, la idea de dejar a Diego en casa la habría llenado de culpa. Ahora, entendía que trabajar no era solo una necesidad financiera, sino también una forma de mostrarle a su hijo que la vida continúa, que se puede superar la adversidad con determinación y esfuerzo. Carlos la recibió en la puerta con una expresión esperanzada. ¿Cómo te fue? Bien, Elena le mostró varios folletos. Hay 3 clínicas que podrían interesarme. Voy a llamar mañana para programar entrevistas. Diego apareció corriendo desde el jardín, con tierra en las manos y una sonrisa radiante. Mami, mami. El rosal tiene un capullo nuevo. Elena siguió a Diego hacia el jardín, donde efectivamente había un pequeño capullo amarillo comenzando a formarse en una de las ramas del rosal de Mateo. Va a ser la primera flor. Diego bailó alrededor del rosal con emoción. Tengo que contarle a Osito. Mientras Diego corría hacia la casa para buscar su peluche, Elena se quedó contemplando el capullo. Era pequeño, frágil, pero lleno de promesas. Como su familia. Estaba aprendiendo a florecer nuevamente después de un invierno muy largo. Es hermoso, dijo Carlos, poniéndose a su lado. Sí, y Elena sonrió. Y va a ser aún más hermoso cuando florezca completamente. Esa noche, mientras acostaba a Diego, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Mami, si consigues trabajo, ¿vas a estar menos tiempo conmigo? Elena se sentó en el borde de la cama y tomó las pequeñas manos de su hijo. Voy a estar menos tiempo en casa durante el día, pero todas las tardes voy a estar aquí para escuchar cómo estuvo tu día, para ayudarte con la tarea y para leer cuentos antes de dormir. ¿Cómo hacías con Mateo? Sí, mi amor. ¿Cómo hacía con Mateo? Diego asintió, abrazando a Osito contra su pecho. Creo que Mateo estaría orgulloso de que seas fuerte, mami. Elena sintió que el corazón se le llenaba de una emoción que no había sentido en meses, orgullo por la sabiduría de su hijo y esperanza por el futuro que estaban construyendo juntos. La clínica Dental Sonrisas era un lugar acogedor,
con paredes color crema y plantas que crecían en cada rincón. Elena había llegado 30 minutos antes de su entrevista, necesitando tiempo para calmar sus nervios y recordar quién había sido antes de convertirse en una madre devastada por la pérdida. Señora Mendoza, la doctora Patricia Ruiz. Una mujer de 40 años con una sonrisa genuina, la recibió en su oficina. He revisado su currículum. Su experiencia en administración médica es exactamente lo que buscamos. Elena se sintió más relajada mientras hablaban sobre sus experiencias pasadas, sus habilidades con los sistemas de computadora y su capacidad para manejar pacientes nerviosos. Por primera vez en meses, se sintió competente y valiosa más allá de su papel como madre. Tengo que preguntarle, dijo la doctora Ruiz con delicadeza. Veo que hubo un periodo de inactividad laboral en su currículum. ¿Hay alguna razón particular? Elena había anticipado esta pregunta y había ensayado la respuesta, pero aún así sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Dejé de trabajar para cuidar de mi familia. Recientemente perdimos a nuestro hijo menor, y ahora siento que es importante regresar al trabajo, tanto por necesidad como por mi propio crecimiento personal. La doctora Ruiz la miró con comprensión y respeto. Lamento mucho su pérdida. Y admiro su fortaleza para estar aquí hoy. Creo que alguien que ha pasado por lo que usted ha pasado tendrá una empatía especial con nuestros pacientes. 2 horas después, Elena salió de la clínica con una oferta de trabajo de medio tiempo y un horario que le permitiría estar en casa cuando Diego regresara del colegio. Mientras manejaba de vuelta a casa, se sintió como si estuviera despertando de un largo sueño. Carlos la esperaba en la cocina con una taza de café y una expresión ansiosa. ¿Cómo te fue? Me dieron el trabajo, Elena sonrió, y se dio cuenta de que era la sonrisa más amplia que había tenido en meses. Empiezo el lunes. Carlos la abrazó con fuerza, y Elena pudo sentir el alivio en todo su cuerpo. Estoy tan orgulloso de ti, susurró en su oído. Mateo también estaría orgulloso. Esa tarde, mientras Elena le contaba a Diego sobre su nuevo trabajo, él la escuchó con la seriedad de un adulto. ¿Eso significa que vamos a estar bien?, preguntó. Significa que vamos a estar mejor, respondió Elena. ¿Y qué vamos? A seguir cuidando el rosal de Mateo, y esta casa, y sobre todo, nos vamos a cuidar unos a otros. Diego asintió y corrió hacia el jardín para contarle las noticias al rosal. Elena lo siguió y se quedó observando cómo su hijo hablaba con las plantas como si fueran personas, contándoles sobre el nuevo trabajo de mamá y prometiéndoles que todo iba a estar bien. En ese momento, Elena se dio cuenta de que había aprendido algo fundamental: la supervivencia no era solo resistir el dolor, sino encontrar maneras de transformarlo en fortaleza. Las primeras semanas en la clínica dental Sonrisas fueron como aprender a caminar nuevamente. Elena se levantaba cada mañana con una mezcla de nerviosismo y emoción, preparaba el desayuno para Diego, lo llevaba al colegio y luego se dirigía a su trabajo. Al principio, todo le parecía abrumador: los nuevos sistemas de computadora, los nombres de los pacientes, los procedimientos que había olvidado durante su tiempo fuera del mundo laboral. Pero gradualmente, las piezas comenzaron a encajar. Sus manos recordaron cómo manejar los archivos de pacientes, su voz recuperó el tono profesional pero cálido que había usado años atrás, y su mente se adaptó nuevamente al ritmo constante del trabajo. Elena, ¿podrías ayudar con la señora García?, le pidió la doctora Ruiz una tarde. Está muy nerviosa por el procedimiento. Elena encontró a la señora García, una mujer mayor, sentada en la sala de espera con las manos temblorosas y los ojos llenos de ansiedad. ¿Es su primera vez aquí?, preguntó Elena, sentándose a su lado. Sí, y odio ir al dentista. Siempre he tenido miedo, confesó la mujer. Elena sonrió con comprensión. Entiendo perfectamente. Yo también solía tener miedo. Pero la doctora Ruiz es muy gentil. Y el procedimiento será rápido. ¿Le gustaría que le explique exactamente qué va a pasar? Mientras calmaba a la señora García, Elena se dio cuenta de que había desarrollado una nueva habilidad: la capacidad de ofrecer consuelo desde un lugar de entendimiento profundo. Su propia experiencia con el miedo y la pérdida la había convertido en alguien que podía realmente conectar con el dolor de otros. Al llegar a casa esa tarde, encontró a Diego en el jardín con Carlos, ambos arrodillados junto al rosal de Mateo. Mami, mami. Diego corrió hacia ella con emoción.
El capullo se está abriendo. Ya puedo ver un poquito de amarillo. Elena se acercó al rosal y efectivamente pudo ver que el capullo había comenzado a abrirse, revelando los primeros pétalos de un amarillo brillante. Es hermoso, murmuró, sintiendo una emoción inexplicable. Papá dice que mañana va a estar completamente abierta, dijo Diego. ¿Crees que Mateo la va a poder ver? Elena miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Estoy segura de que sí, mi amor. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena y Carlos se sentaron en la cocina para revisar sus finanzas. Por primera vez en meses, los números comenzaban a tener sentido. El salario de Elena, aunque modesto, estaba haciendo una diferencia significativa. Creo que podremos mantener la casa, dijo Carlos con alivio evidente. Y tal vez incluso podamos ahorrar un poco para el futuro universitario de Diego. Elena asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Carlos, hay algo que quiero hacer, dijo lentamente. Quiero donar algunas de las cosas de Mateo a familias que las necesiten. Especialmente la ropa y los juguetes. Carlos la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Pensé que querías guardar todo. Guardar los recuerdos importantes, sí. Pero la ropa y los juguetes, creo que Mateo querría que otros bebés los usaran y jugaran con ellos. Carlos tomó su mano. Creo que esa es una idea hermosa. Y muy valiente. Elena sintió que había tomado otra decisión importante en su proceso de sanación, aprender a soltar sin olvidar, a dar sin perder. La primera rosa amarilla del rosal de Mateo se abrió completamente un sábado por la mañana, llenando el jardín con su fragancia delicada. Diego había sido el primero en verla, corriendo hacia la casa para despertar a sus padres con gritos de emoción. Está perfecta. Es la flor más bonita del mundo, declaró Diego, bailando alrededor del rosal con Osito en sus brazos. Elena se acercó y tocó suavemente los pétalos sedosos. La rosa era incluso más hermosa de lo que había imaginado, con un color amarillo brillante que parecía capturar la luz del sol y reflejarla de vuelta al mundo. ¿Podemos tomarle una foto?, preguntó Diego. Para enseñársela a todos mis amigos del colegio. Mientras Carlos buscaba la cámara, Elena se quedó contemplando la rosa. En los últimos meses, esta pequeña planta había llegado a simbolizar tanto la memoria de Mateo, la resistencia de su familia, la promesa de que la belleza podía surgir incluso en los lugares donde había habido dolor. Es perfecta, dijo Carlos, apareciendo con la cámara. Vamos a tomar muchas fotos. Pasaron la mañana documentando la primera floración del rosal, tomando fotos desde todos los ángulos posibles. Diego posó junto a la rosa, contándole a la cámara la historia completa, cómo habían plantado el rosal para Mateo, cómo él lo había cuidado todos los días, y cómo esta era la primera de muchas flores que vendrían. Esa tarde, Elena decidió invitar a su hermana Patricia y su cuñado Miguel a conocer el rosal. Patricia había sido su apoyo constante durante los meses más difíciles, pero Elena había mantenido cierta distancia, necesitando espacio para procesar su dolor. Elena, es hermoso, dijo Patricia, admirando la rosa. Y Diego se ve tan orgulloso. Lo está, Elena sonrió. Este rosal le ha dado un propósito, una manera de sentirse conectado con Mateo. Miguel, que había permanecido en silencio, se acercó a Elena. ¿Sabes? Durante todos estos meses me pregunté cómo ibas a salir adelante. Pero verte ahora, eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. No me siento fuerte la mayoría del tiempo, admitió. Pero tengo una razón para hacerlo. Señaló hacia Diego, que estaba mostrándole a su tío Miguel cómo regar correctamente el rosal. Él me enseñó que el amor no termina cuando alguien se va. Solo se transforma en algo diferente. Esa noche, después de que Patricia y Miguel se fueran, Elena encontró a Diego en su cuarto, escribiendo algo en un cuaderno que había recibido como regalo de cumpleaños. ¿Qué estás escribiendo, mi amor? Una carta para Mateo, respondió Diego con seriedad. Para contarle sobre su rosa y sobre cómo mamá tiene trabajo nuevo y papá sonríe más. Elena se sentó en la cama junto a él. ¿Puedo escucharla?,
Diego asintió y comenzó a leer con voz clara: querido Mateo, hoy tu rosa se abrió y es la más bonita de todo el jardín. Mamá dice que eres muy inteligente por escoger el color amarillo porque es el color de la felicidad. Papá dice que vas a tener muchas más flores, y yo voy a cuidarlas todas. Mamá está trabajando en un lugar donde ayuda a la gente y está más contenta. Papá también está más contento y a veces hasta hace chistes malos otra vez. Osito está muy bien y todas las noches me ayuda a cuidarte. Te extraño mucho, pero ya no estoy tan triste porque sé que estás cuidándonos. Con amor, tu hermano. Diego. Elena abrazó a Diego con fuerza, maravillada por la sabiduría y la fortaleza de su hijo pequeño. ¿Crees que Mateo va a recibir la carta?, preguntó Diego. Estoy segura de que sí, respondió Elena. Y creo que está muy orgulloso de ti. 3 meses después de que Elena comenzara a trabajar en la clínica, recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un martes. Por la tarde, y acababa de terminar de ayudar a un paciente particularmente nervioso cuando sonó su teléfono celular. ¿Elena Mendoza? Soy la doctora Carmen Vázquez, del Hospital Infantil. ¿Podría venir a verme mañana? Hay algo importante que necesito discutir con usted y su esposo sobre Mateo. Elena sintió que el mundo se detenía. Durante los últimos meses había construido una nueva normalidad, una nueva manera de vivir con la pérdida. La idea de regresar al hospital, de enfrentar nuevos detalles sobre la muerte de Mateo, la llenó de pánico. ¿Es algo que puede decirme por teléfono?, logró preguntar. Prefiero hablar en persona. ¿Pueden venir mañana a las 2 de la tarde? Esa noche, Elena apenas pudo concentrarse en la cena o en las historias de Diego sobre el colegio. Carlos notó su distracción inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó después de acostar a Diego. Elena le contó sobre la llamada de la doctora Vázquez. Carlos la escuchó con el ceño fruncido, claramente tan confundido como ella. ¿Crees que es algo sobre las facturas médicas?, preguntó. No lo sé. Pero no sonaba como algo administrativo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Se quedaron despiertos hablando sobre posibilidades, tratando de prepararse para cualquier cosa que pudiera venir. Al día siguiente, Elena pidió permiso en el trabajo y se reunió con Carlos en el hospital. El lugar olía exactamente igual que en sus recuerdos: desinfectante, medicinas y esa mezcla indescriptible de esperanza y desesperación que caracteriza a todos los hospitales. La doctora Vázquez los recibió en su oficina, una habitación llena de diplomas, libros médicos y fotografías de niños que presumiblemente había tratado a lo largo de los años. Gracias por venir, comenzó. Sé que esto debe ser difícil para ustedes. Elena y Carlos se tomaron de las manos instintivamente. Durante las últimas semanas, hemos estado revisando el caso de Mateo como parte de un estudio sobre condiciones genéticas raras. Y descubrimos algo que creemos que deben saber. La doctora hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La condición que afectó a Mateo era extremadamente rara, pero hay nuevos tratamientos experimentales que están mostrando resultados prometedores. ¿Si hubieran estado disponibles hace un año? Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Está diciéndonos que Mateo podría haberse salvado? No exactamente, la doctora habló con cuidado. Pero sí que hay esperanza para otras familias que enfrenten la misma situación en el futuro. Y hay algo más importante: esta información significa que si ustedes decidieran tener más hijos, podríamos hacer pruebas preventivas y monitorear cualquier embarazo muy de cerca. Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor. La posibilidad de tener más hijos era algo que había enterrado junto con Mateo, convencida de que no podría soportar el riesgo de otra pérdida. ¿Qué probabilidades hay de que vuelva a suceder?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Con el monitoreo adecuado y los nuevos protocolos de tratamiento, las probabilidades de un resultado positivo serían muy altas. No puedo prometerles certezas, pero sí puedo prometerles que no estarían solos en el proceso. Elena y Carlos se miraron, procesando información que parecía demasiado grande para comprenderla completamente. No tienen que decidir nada ahora, continuó la doctora. Solo quería que supieran que existen opciones, y que el legado de Mateo podría ayudar a otros niños en el futuro. Mientras manejaban de vuelta a casa en silencio,
Elena se preguntaba si esta revelación era una bendición o una nueva fuente de dolor. ¿Podría encontrar el valor para arriesgarse nuevamente? ¿Y qué significaría eso para Diego y para la familia que habían reconstruido tan cuidadosamente? 6 meses después de la revelación en el hospital, Elena se encontraba nuevamente en el jardín, pero esta vez no estaba sola. Diego jugaba en el columpio mientras Carlos terminaba de instalar una pequeña banca de madera junto al rosal de Mateo, que ahora tenía 5 rosas amarillas en plena floración. El verano había llegado, y con él, decisiones que habían cambiado el curso de sus vidas. Después de semanas de conversaciones profundas, consultas médicas y mucha reflexión, Elena y Carlos habían decidido intentar tener otro hijo. No para reemplazar a Mateo, sino para honrar la vida dándole una nueva oportunidad de florecer en su familia. ¿Ya está lista la banca?, preguntó Elena, acariciando su vientre de 4 meses de embarazo. Perfecta, respondió Carlos, probando la estabilidad de la estructura. Ahora tenemos un lugar donde sentarnos a contarle historias al bebé sobre su hermano mayor. Diego dejó de columpiarse y corrió hacia ellos. ¿Creen que al bebé le van a gustar las rosas de Mateo? Estoy segura de que sí, y Elena se sentó en la nueva banca y atrajo a Diego hacia ella. ¿Y tú vas a ser el hermano mayor más sabio que pueda tener? Durante los últimos meses, Diego había procesado la noticia del nuevo bebé con una madurez que seguía asombrando a Elena. En lugar de celos o confusión, había mostrado una emoción genuina mezclada con un sentido protector que parecía heredado de su experiencia con Mateo. Ya le conté a Osito sobre el bebé, dijo Diego. Dice que está muy emocionado de tener otro hermanito o hermanita que cuidar. Elena sonrió, tocando el peluche que Diego llevaba siempre consigo. Osito se había convertido en el guardián silencioso de la familia, el puente entre el pasado y el futuro que les permitía honrar a Mateo mientras construían nuevos sueños. ¿Sabes qué, Diego?, dijo Elena. Creo que Osito va a ser el mejor maestro para el nuevo bebé. Esa tarde, Elena recibió una llamada de la doctora Ruiz. En la clínica. Elena, tengo una propuesta para ti. Hemos estado tan contentos con tu trabajo que queremos ofrecerte convertirte en coordinadora de apoyo familiar. Sería trabajar con familias que están pasando por situaciones médicas difíciles. Elena sintió una emoción familiar, la sensación de que la vida la estaba llevando exactamente donde necesitaba estar. ¿Qué implicaría exactamente? Usar tu experiencia y tu empatía para ayudar a otras familias a navegar por momentos difíciles. Serías como un faro de esperanza para personas que están en la tormenta. Después de la llamada, Elena se sentó en la banca nueva junto al rosal de Mateo. Las rosas se mecían suavemente con la brisa de la tarde, y Elena pudo jurar que por un momento escuchó la risa de Mateo mezclándose con los sonidos del jardín. ¿Qué opinas, mi amor?, le dijo a las flores. ¿Crees que mamá puede ayudar a otras familias como la nuestra? Una mariposa amarilla se posó delicadamente en una de las rosas, y Elena tomó eso como una señal de aprobación. Esa noche, durante la cena, Elena les contó a Carlos y Diego sobre la oferta de trabajo. ¿Eso significa que vas a ayudar a otros niños?, exclamó Diego con emoción. Como Mateo ayudó a que me volviera valiente. Elena miró a su hijo con asombro. Diego había encontrado la manera perfecta de describir lo que ella sentía, que Mateo no había solo influenciado sus vidas, sino que había plantado semillas de fortaleza que seguían creciendo y floreciendo en formas inesperadas. 3 semanas después, Elena comenzó su nuevo puesto. Su primera familia asignada era una pareja joven cuyo hijo de 2 años estaba enfrentando una cirugía compleja. Cuando Elena entró a la sala de espera y vio sus rostros llenos de terror y esperanza, supo exactamente qué decir. Sé que esto es aterrador, comenzó, sentándose junto a ellos. Y no voy a decirles que todo va a estar bien, porque no puedo prometerles eso. Pero sí puedo prometerles que no están solos, y que sin importar lo que pase, encontrarán la fuerza para enfrentarlo. Mientras hablaba con esa familia, Elena se dio cuenta de que había completado un círculo increíble, del dolor más profundo a la capacidad de ofrecer esperanza a otros. Mateo no solo había sido su hijo. Había sido su maestro, enseñándole que el amor verdadero no se termina con la muerte, sino que se transforma en servicio, en compasión, en la determinación de hacer que el mundo sea un lugar mejor para otros niños. Esa noche, Elena se paró
en el jardín bajo las estrellas, con Diego dormido en la casa y Carlos preparando el cuarto del nuevo bebé. Puso una mano en su vientre y otra en una de las rosas de Mateo. Gracias, mi pequeño, susurró. Por enseñarme que sobrevivir no es suficiente. Que hay que vivir, crecer, y usar nuestro dolor para sanar el mundo. El viento nocturno movió las rosas suavemente, y Elena sonrió, sabiendo que Mateo siempre estaría ahí, en cada acto de bondad, en cada momento de fortaleza, en cada nueva vida que tocara con esperanza. La vida, había aprendido, no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar maneras de transformarlo en amor. Y en esa transformación, tanto ella como su familia habían encontrado no solo la supervivencia, sino un propósito que los llevaría hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas.